Christopher Hitchens escribe Juicio a Kissinger desde una convicción incómoda, que la historia reciente del siglo XX está plagada de crímenes que no han sido juzgados porque quienes los cometieron pertenecían al bando vencedor. El libro no nace del resentimiento ni del antiamericanismo automático, sino de una pregunta jurídica y moral precisa: si el derecho internacional existe, si los juicios de Nuremberg establecieron principios universales, ¿por qué Henry Kissinger jamás fue llevado ante un tribunal? Desde el comienzo, Hitchens aclara su posición. Es un adversario político de Kissinger, sí, pero su acusación no se apoya en diferencias ideológicas ni en desacuerdos abstractos sobre la Guerra Fría. Deliberadamente deja de lado episodios moralmente repulsivos que, aun siendo condenables, no constituirían delitos formales. Elige concentrarse solo en aquellos actos que, según el propio derecho internacional, podrían fundamentar una acusación penal por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, conspiración para cometer asesinatos y violaciones sistemáticas de la soberanía de otros estados. El contexto histórico del libro es decisivo. La detención de Augusto Pinochet en Londres, a pedido de la justicia española, y los procesos contra Slobodan Milosevic marcan un quiebre. Por primera vez, la inmunidad soberana deja de ser un escudo absoluto. La idea de que un ex jefe de Estado pueda ser arrestado fuera de su país deja de parecer una fantasía. Para Hitchens, este nuevo escenario expone una contradicción insoportable. Mientras dictadores periféricos son perseguidos, uno de los principales arquitectos de la política exterior estadounidense sigue siendo celebrado como estadista y oráculo moral. En la introducción, Hitchens relata una escena aparentemente trivial pero reveladora. Henry Kissinger, al enterarse de la presión judicial internacional tras el caso Pinochet, entra en pánico. No teme una crítica periodística ni una polémica académica, teme la palabra jurisdicción. Sabe que el precedente lo alcanza. Sabe que los archivos existen. Sabe que la historia que se cuenta sobre él es incompleta. Ese nerviosismo, sostiene Hitchens, es el de alguien consciente de su responsabilidad. A partir de allí, el libro se despliega como una acusación sostenida en documentos, memorandos, grabaciones y testimonios. El primer gran bloque aborda lo que Hitchens denomina el secreto del 68, un episodio tan decisivo como silenciado. En el otoño de 1968, mientras la administración Johnson negociaba el fin de la guerra de Vietnam en París, la campaña de Richard Nixon saboteó deliberadamente esas conversaciones. La maniobra consistió en asegurarle al gobierno de Vietnam del Sur que, si se retiraba de las negociaciones, recibiría un mejor acuerdo bajo una futura administración republicana. Henry Kissinger, entonces asesor académico y figura respetada en círculos diplomáticos, desempeñó un papel central. Participaba de las negociaciones oficiales, pero al mismo tiempo filtraba información a la campaña de Nixon. De este modo, actuó como informante secreto mientras fingía neutralidad. El resultado fue devastador. Las conversaciones fracasaron, Nixon ganó las elecciones y la guerra se prolongó 4 años más. Durante ese periodo murieron más de 20.000 soldados estadounidenses adicionales y un número incalculable de vietnamitas, camboyanos y laosianos. Para Hitchens, este episodio es fundacional. No solo revela una conspiración política, sino una decisión consciente de prolongar una guerra sabiendo que era innecesaria. Kissinger no fue un burócrata confundido ni un técnico atrapado por las circunstancias, sabía que la paz era posible y contribuyó activamente a impedirla. A partir de ese momento, su carrera quedará marcada por el mismo patrón: secreto, duplicidad, desprecio por la vida ajena y obsesión por la credibilidad. El capítulo dedicado a Indochina profundiza esta acusación. Ya como consejero de Seguridad Nacional y luego como secretario de Estado, Kissinger supervisó una escalada militar que incluyó el bombardeo masivo y secreto de Camboya y Laos. Estas operaciones no fueron autorizadas por el Congreso ni informadas al público estadounidense. Para ocultarlas, se falsificaron registros, se mintió en informes oficiales y se construyó una maquinaria de encubrimiento dentro del propio Estado. Hitchens insiste en que no se trató de daños colaterales inevitables. Los bombardeos fueron deliberadamente indiscriminados y afectaron a poblaciones civiles enteras. El objetivo no era ganar una guerra imposible, sino sostener una apariencia de fuerza, evitar el descrédito político y ganar tiempo electoral. La noción de credibilidad, repetida obsesivamente por Kissinger, se revela como una abstracción criminal, millones de vidas sacrificadas para que Estados Unidos no pareciera débil. El resultado fue el colapso de sociedades enteras. En Camboya,
el caos generado por los bombardeos facilitó el ascenso del Khmer Rouge. Aunque Kissinger no sea responsable directo de Pol Pot, Hitchens sostiene que creó las condiciones que hicieron posible uno de los genocidios más brutales del siglo XX. La cadena de responsabilidad, aunque incómoda, es innegable. El libro avanza luego hacia Bangladesh, donde la acusación se vuelve aún más explícita. En 1971, el ejército pakistaní lanzó una represión masiva contra la población bengalí, que incluyó asesinatos sistemáticos, violaciones y desplazamientos forzados. Los diplomáticos estadounidenses en el terreno enviaron informes desesperados describiendo un genocidio en curso. Kissinger y Nixon no solo ignoraron esas advertencias, sino que apoyaron activamente al régimen responsable. La razón fue estratégica. Pakistán era un aliado clave en el acercamiento secreto a China. Para Kissinger, la geopolítica justificaba el silencio ante el exterminio. Hitchens reproduce cables diplomáticos en los que funcionarios estadounidenses expresan horror y frustración ante la indiferencia de Washington. En este caso, no puede alegarse ignorancia. Kissinger sabía exactamente lo que ocurría y decidió mirar hacia otro lado. Chile ocupa un lugar central en el libro. Hitchens reconstruye la política estadounidense hacia el gobierno de Salvador Allende como una operación sistemática de sabotaje. Kissinger consideraba intolerable que un país latinoamericano eligiera democráticamente un camino socialista. Bajo su supervisión, Estados Unidos financió a la oposición, promovió el desabastecimiento y alentó el clima de caos que precedió al golpe de 1973. El golpe no fue un exceso inesperado. Fue el resultado de una política deliberada. Tras el derrocamiento de Allende, Kissinger apoyó a la dictadura de Pinochet, minimizó las denuncias de torturas y asesinatos, y trabajó activamente para impedir sanciones internacionales. El asesinato de Orlando Letelier en Washington, un acto de terrorismo cometido por agentes del régimen chileno en la capital estadounidense, aparece como un punto de quiebre. Para Hitchens, la tolerancia, cuando no complicidad, de Kissinger frente a estos hechos constituye una violación directa del derecho internacional. Chipre y Timor Oriental refuerzan el mismo patrón. En Chipre, Kissinger permitió una invasión que derivó en limpieza étnica, priorizando equilibrios estratégicos por sobre la legalidad. En Timor Oriental, dio luz verde a la invasión indonesia de 1975, sabiendo que tendría consecuencias genocidas. Las cifras de muertos, ocultadas durante años, revelan una tragedia silenciada por conveniencia diplomática. Un elemento clave del libro es el Comité 40, el organismo encargado de supervisar las operaciones encubiertas de Estados Unidos. Kissinger lo presidió durante años. Esto implica que no solo estaba informado, sino que era responsable directo de la aprobación de golpes, asesinatos selectivos y operaciones clandestinas. Hitchens subraya que Kissinger no puede alegar desconocimiento sin admitir, al mismo tiempo, que no cumplía la función que celosamente defendía. En los capítulos finales, el libro se vuelve más reflexivo. Hitchens analiza el derecho internacional, los juicios de Nuremberg y la noción de responsabilidad individual. Argumenta que Kissinger debería ser juzgado bajo los mismos principios que Estados Unidos ayudó a establecer tras la Segunda Guerra Mundial. No hacerlo implica aceptar que la justicia internacional es selectiva y que los crímenes de los poderosos quedan impunes. La conclusión del libro no es solo una acusación contra Kissinger, sino contra una forma de entender la política. Kissinger no es presentado como un monstruo excepcional, sino como el producto lógico de un sistema que separa el poder de la responsabilidad moral. Su impunidad no es un accidente, es una advertencia. Mientras siga siendo celebrado, el mensaje es claro: la ley no es universal, la justicia tiene fronteras y la vida humana vale menos cuando estorba a la estrategia. Juicio a Kissinger es, en última instancia, un llamado incómodo a la coherencia. Si el siglo XX aprendió algo de sus catástrofes, sostiene Hitchens, debería ser que ningún cargo, ningún prestigio y ninguna razón de Estado justifican el exterminio, la tortura o el silencio cómplice. Juzgar a Kissinger no sería un acto de revancha, sino una afirmación mínima de que el derecho internacional no es una farsa.